Hola, ¿cómo estás? Esta semana vamos a platicar en nuestras charlas Mi Física, Vida Metafísica acerca de un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de los egregores. Y bueno, el egregor quizás lo hayas escuchado, tal vez no. Es un término esotérico que se está usando solo en ciertos círculos. Y el egregor es un conglomerado específico de energías, este conglomerado se encuentra en el plano astral, pero estas energías las está compartiendo el colectivo humano, es decir, esta entidad es vigilante, pero surgió de los pensamientos y creencias que el colectivo tiene y que están generando en ellos ciertas emociones. Cuando dos personas o más están vertiendo su atención en cierto objetivo y le están dando esta emoción, que es lo que realmente está generando la fuerza que está formando el egregor, pues bueno, se comienza a convertir en un objetivo de un colectivo, que este colectivo le está dando ciertas cualidades y esta emoción y esta fuerza a lo que se llama egregor. ¿Dónde puedes encontrar un egregor? Bueno, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, lo que son la porra, ¿no?, de ciertos equipos de fútbol, que el objetivo es que su equipo gane y obviamente son sus fanáticos y van a un partido, por ejemplo, y se ponen como locos y ahí este egregor se podría decir que hace su aparición, aunque en realidad está generándose del el colectivo, de las ideas y de la emoción que se está poniendo. ¿Qué va a pasar? Que de repente puede suceder que tú conozcas a alguien, ¿no?, un amigo que es muy tranquilo, muy calmado, muy buena persona, que asiste a este partido y de repente lo ves que está ahí en plena guerra campal con los otros fanáticos, ¿no?, con los de la otra porra y los del otro equipo. Y es el que está más aguerrido porque está manejado por el egregor. Esto sería esta parte del colectivo que tiene un objetivo, que el equipo gane, y obviamente se molesta y genera emociones negativas si le están ganando o si el fanático del otro equipo dice algo malo acerca de él. ¿Dónde más se puede dar? Bueno, en todos los lugares que sean colectivos. Estoy hablando ahorita de cuando se juntan las masas y están generando, podría ser temporalmente, ¿no?, el egregor, por ejemplo, en un concierto o en una manifestación. Por eso te dicen tanto que cuando vayas a una manifestación trates de hablar acerca de lo que sí quieres, una manifestación por la paz, una manifestación por la seguridad, por ejemplo, para que el egregor que se forme sea alrededor de esta idea y no de lo contrario, que es lo que no queremos. Obviamente, mientras más personas hay en este colectivo, pues más fuerza tiene el egregor. Y bueno, después se va a convertir, y le voy a poner entre comillas, en un tipo de entidad que en realidad es una fuerza que ha surgido de este pensamiento colectivo, que de alguna manera viene a ayudar o a auxiliar o a apoyar a este colectivo en algún momento. Por eso se dice que es vigilante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que bueno, se puede ver hasta ya como una entidad inteligente que va aprendiendo, pero en realidad está como que juntando toda esta información, se va perfeccionando y obviamente la gente que se acerque a esto se va, si no está de acuerdo con los pensamientos que han formado el egregor, pues se va a sentir como rechazada, ¿no? Se podría sentir que el egregor la está escupiendo de alguna manera, la está sacando de ahí. Se podría llegar hasta un grado de sentirse como posesión. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en las sectas, que de repente dices, ¿cómo es posible que haya personas que le crean a esta persona en específico todas estas cosas que les está diciendo, ¿no? Y bueno, les crea que tienen que hacer esto y esto y esto para estar bien, porque él es el jefe, el gran jefe, y él es el que sabe, y él es el que está en comunicación con Dios, o con los alienígenas, o con alguien, y tú le crees, y dices, ¿cómo es que les pueden creer? Y llegan a hacer cosas terribles por esta creencia, por este egregor que los está manejando. Eso es un egregor. Ya están realmente fuera de lo que es una realidad individual y están manejados por el egregor, por el pensamiento colectivo.
Obviamente este pensamiento colectivo les está dando algo a cambio, es decir, no toda la gente que se acerque, por ejemplo, a cierta secta se va a quedar ahí, porque no toda la gente se va a sentir a gusto con ese egregor, se va a rechazar, como decía hace un momento. En realidad, pues acuérdate que son los pensamientos que están generando cierta emoción. Si tú te acercas a algo como esto y de repente lo que sientes o lo que crees es que te están completando, te están dando el amor que no te dieron en casa, que estás seguro y que nunca habías estado seguro por tus experiencias de vida, las que tú quieras, pues empiezas a generar, por un lado, esta sensación de pertenecer y por este lado, este miedo a perder esa compañía, a perder esa seguridad, esa protección o lo que sea. Y bueno, eso va a ir formando ese egregor que se hace tan fuerte. Es un fenómeno de retroalimentación. Y no solamente estoy hablando de una, por ejemplo, una, como hablamos ahora, ¿no? De una secta en específico, de un grupo que tiene ciertas ideas. También podemos hablar de ciertos conceptos que aparecen, por ejemplo, en cierta época del año, ¿no? Como la Navidad, ¿no? Y todo el mundo siente que es Navidad y ya huele a Navidad y realmente te sientes diferente en esas épocas. También va a depender mucho de ti. A lo mejor el egregor de la Navidad te dice que todo es felicidad y que es compañía. A lo mejor hay otro grupo de personas grandes que el egregor de la Navidad les dice, bueno, pues es que es momento de deprimirse y de estar triste, porque estaríamos hablando de dos egregores diferentes, ¿eh? Uno que está formado con un objetivo de felicidad, de compañía, de compartir, y otro que está formado obviamente con ese objetivo de tristeza. No a propósito, pero es lo que mucha gente está sintiendo. El concepto de paz, de guerra, de capitalismo, de comunismo, de fascismo, de la nueva era, bueno, todos estos conceptos se manejan de esa manera. No quiere decir que obviamente todos lo vas a entender de la misma forma. Te decía, un mismo concepto puede estar presentando diferentes egregores. Y por lo tanto, pues bueno, hay que tener algo de conciencia de a quién le estamos aportando todo lo que son nuestras ideas. Porque estamos hablando de ciertas entidades, por ejemplo, que nosotros mismos hemos creado con el inconsciente. Un santo, por ejemplo, que si le estamos dando cualidades positivas, bueno, qué padre, ¿verdad? Porque estamos diciendo que está ayudando y a lo mejor hay más gente que se va acercando a esta creencia y, bueno, se comparte esta parte positiva, ¿no? De este tipo de cualidades que le estás dando a la entidad. Sin embargo, pues bueno, habrá entidades que sean totalmente lo contrario. Y estoy hablando de ejemplos, ¿no? Hemos hablado de conceptos, de entidades, inclusive de ciertas creencias, ¿no? De ciertos grupos que ya se están organizando como un egregor. Entonces, ¿de qué quieres alimentar esta conciencia colectiva acerca de lo que está pasando alrededor tuyo, de lo que quieres que pase en el mundo, etcétera? Por supuesto, tiene que ser colectivo, es decir, tiene que llegar a una masa crítica que esté poniendo el suficiente atención en un concepto o dejando de poner la atención en cierto concepto para que el error aparezca o desaparezca. Sería increíble que dijéramos mañana, yo ya no voy a poner atención en un concepto como guerra, por ejemplo, para que desaparezca. Pero necesitarías que la masa crítica, es decir, que todas las personas que están poniendo, todas las personas que tienen este concepto en su cabeza, que saben de qué se trata, aunque no estén poniendo atención en él, pero que sí lo están alimentando con ciertas cualidades, con el miedo a que suceda, con el enojo porque está sucediendo o por lo que tú quieras, todas esas personas deberían de dejar de pensar en eso y de emitir emociones, ojo, no de no mencionarlo, sino de verdad borrarlo de su cabecita. Y eso sería pues muy difícil. ¿Ha sucedido en el mundo? Claro que ha habido diferentes ideas y cosas que ya no se manejan, que han desaparecido, quizás por la cantidad de personas que creían, porque los tiempos han cambiado, porque se han hecho descubrimientos nuevos, por diferentes cosas hay egregores que han desaparecido, quizás ya ni siquiera nos recordamos de ellos. Y bueno,
el tema de los egregores es muy amplio. No me quiero meter en asuntos, por ejemplo, en cuanto a que hay ciertas deidades, ¿no?, que pueden trabajar con egregores para comunicarse con los seres humanos, sean positivas o negativas. Ya sería más extenso. También podríamos hablar, ¿no?, de que hay ciertas teorías en cuanto a los egregores que ya se quedan como una entidad y que si no piensas en ellas, se podría decir que se quedan en una zona gris y se vuelven de alguna manera oscuras y después regresan, como que si alguien las recuerda o las empieza a recordar, regresan para que las reactive, ¿no? Para que se empiece otra vez a, de alguna manera, difundir la idea y obviamente vuelva a tomar esta fuerza, ¿no? Pero ya enojado, ¿no? Ya con enojo, con algún resentimiento porque fue olvidado. Hay muchas maneras de teorizar sobre esto. Básicamente yo creo que hablar de egregores, que es una idea que, bueno, cuando tú estás viendo realmente cómo se reacciona en cuanto, por ejemplo, los equipos de fútbol, cuando vas con un concierto artista, con los políticos, ¿no? Cómo manejan a las masas para que obviamente creen este tipo de egregores y después se manejan solitos las personas mediante el egregor. Ya no importa qué pase con el gobierno, ya estás en cuanto al egregor, que si me prometieron esto y eso fue lo que fortaleciste, aunque no esté pasando, pues la gente está ahí convencida. Eso sería, por ejemplo, un egregor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Porque obviamente, pues bueno, estamos hablando de masas críticas. Pues bueno, trata tú de cuidar tus pensamientos, tus palabras, sobre todo a que te causen mejores emociones, ¿no? Y lo que no te causa mejores emociones, pues enfrentarlo, darle la vuelta y de alguna manera no poner atención a ya no alimentar lo negativo. Cambia esta vibración a vibraciones más elevadas, por música, por mejores recuerdos. Habla con las personas que tengas que hablar, que puedas resolver ciertos malentendidos. Bendice durante tu día, agradece, ten estas emociones positivas, alimenta tus pensamientos, que todo esto es bueno para ti y obviamente ya sabes que se extiende y por lo menos las personas que te rodean pues pueden sentirse mejor, pueden sentirse bien cercanas a ti o incluso puedes ayudarlas a que se haga su día, ¿no? Puedes llevarlo más allá, por supuesto, puedes hacer grupos de oración, puedes hacer también, ¿no? No sé, algún grupo de lectura que lean libros que los ayude a crecer, que les aporte cosas positivas a tus hijos, o bueno, se pueden hacer cosas a nivel individual, a nivel ya de grupos, por ejemplo, y obviamente a nivel de masas. ¿Cómo podrías deshacer? Porque tú tendrías un egregor el personal. Se puede decir que todo lo que la gente piense acerca de ti se está haciendo un egregor que puede llegar hasta manejarte. Sobre todo si eres una persona pública, por ejemplo, la gente empieza a hablar y hablar y hablar y de repente el actor, el cantante o la persona que está ahí empieza a actuar de una manera muy errática, quizás no sabe por qué, empieza a sentirse deprimido, presionado, enojado o muchos sentimientos que podría decir que yo no era así y obviamente se fue manejando por el egregor. Se puede deshacer, sí, puedes hacer como que una lista de todas estas características, quemarla, puedes pedir, puedes poner atención en liberar todas estas energías que no son tuyas. Y si eres una persona pública, pues bueno, en el momento que hagas este tipo de limpiezas, pues va a haber un momento como de silencio, ¿no? Como que la gente va a dejar de pensar en ti, que de cierta forma es lo que estás pidiendo y obviamente se puede generar una nueva manera de verte. Si es positiva o negativa, pues tendrá mucho que ver, obviamente, con lo que tú estés de alguna forma promoviendo, ¿no? Provocando. Y bueno, les digo, estos temas son muy, muy amplios. Los estoy haciendo pequeñitos para que tengamos pequeñas introducciones. La semana que entra quisiera hablar de las tulpas para que se vea la diferencia entre lo que es un egregor y una tulpa. Y pues muchísimas gracias por el día de hoy. Les veo la siguiente semana en mis charlas Mi Física Vida Metafísica.